Estamos ya en otoño, época de frío, y muchos expertos nos dicen que precisamente por habernos resguardado prácticamente 2 años por pandemia, por usar cubrebocas, también estamos sufriendo, me parece, como un efecto péndulo en el que ahora estamos sufriendo más de las infecciones respiratorias. Hablemos acerca de las complicaciones del frío también y hagámoslo con una experta, la doctora Linet Amaya Bermúdez, médico especialista en neumología. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Buenos días, mucho gusto y gracias por estar aquí y poder platicar con tu audiencia. Hablamos mucho de las afectaciones del frío, los doctores, ustedes siempre nos dicen, cuídate de los cambios de clima. ¿Cómo nos afectan y cómo realmente trabajan esos cambios de clima que nos afectan, doctora, porfa? Sí, los cambios de clima tienen implicaciones sobre el sistema de salud, enfermedades respiratorias y enfermedades cardiovasculares. En cuanto a las enfermedades respiratorias, el frío causa hipotermia. Hablamos de temperaturas debajo de 35 grados, que es la definición en realidad de hipotermia, y estas cuando no nos abrigamos bien debilitan el sistema inmune, lo cual predispone a que nos enfermemos de ciertos virus infectocontagiosos de la temporada. También aquí afecta a todo ser humano que no se abrigue bien y también, aunque no nos abriguemos bien o lo hagamos, pues siempre estamos expuestos porque no tenemos a veces adecuados mecanismos de defensa. Doctora, fíjate qué importante esta pregunta, ¿eh? Cuando nos dices, abríguense bien, pues a mí me queda claro que nos tenemos que cobijar, pero hay que abuelitas que dicen, abrígate los pies porque el frío entra por los pies, tápate esas manos, no, cúbrete la boca, no, la espalda. ¿Por dónde entra el frío, doctora? ¿Qué me tengo que abrigar? Todo, Todo lo todo, anterior. todo, especialmente cuello, manos y pies, que Cuello, son manos y las pies. áreas, cuello, manos y pies, porque cuando estamos sentados y no tenemos el cuerpo en actividad física, el cuerpo se enfría. Cuando caminamos, el cuerpo se empieza a calentar. Entonces, las casas húmedas, las casas que no tienen adecuada ventilación o que están muy expuestas a vidrios, esas son las que tienen tendencia a bajar más la temperatura. Pero esos son los puntos más importantes que debemos abrigar. Hay un punto que me parece importante y que tiene que ver con el sudor, doctora. Porque de repente yo me puedo cubrir y todo, pero si a lo mejor me cubro mucho y sigo con mi chamarra, personas que dicen yo tengo mucho frío y se quedan con la chamarra todo el frío, pero por dentro también está sudando. ¿Eso también nos afecta? ¿El sudar y no quitarnos la chamarra, no refrescar el cuerpo? Claro, porque el frío humedece y cuando hay humedad hay vapor de agua y el vapor de agua hace que también se enfríe el cuerpo. Entonces acá lo recomendable es si te vas a poner a alguna actividad física cuando caminas mucho, es que apenas puedas te cambies la playera, especialmente no tanto la chamarra, pero que tampoco cuando estés muy mojado te la quites, porque entonces hay un choque con la temperatura externa y también se te enfría más el cuerpo. Entonces, más bien cambios de playeras, la que tengas debajo de la chamarra cuando te sientas mojado. Es inevitable, siempre hay un grado de exposición por mucho Claro. que te cuides. Y especialmente cuando no se duerme bien, el sistema inmune se debilita porque el sueño, cuando no es reparador, hace que también tus defensas se vuelvan más susceptibles a que entren los virus y a que no te defiendas bien. Entonces el punto es abrigarme tanto en la mañana como en la tarde o en cualquier momento que salga de un lugar donde estoy cómodamente calientito, ¿correcto? Así es Ahora, correcto. doctora, hablemos de un punto importante que tiene que ver con personas que lamentablemente padecen de un sistema inmune que es más vulnerable, personas que padecen alguna enfermedad, que son diabéticas, hipertensas, sobre todo personas que fuman. ¿Hay personas que se tienen que cuidar más, consideras? Sí, las personas de edad avanzada, grupos de edades extremos, grupos pediátricos y grupos ancianos, más las personas que tienen cáncer, enfermedades debilitantes, personas que padecen EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que tienen todavía mayor susceptibilidad de enfermarse, pero todas aquellas personas hipertensas, diabéticas y que tengan enfermedades que incluyan tratamientos de quimioterapia que tomen esteroide de manera crónica por enfermedades de base son las que tienen más riesgo de exposición. El EPOC, como dices, forma parte de una de las enfermedades que más riesgo corren las personas en estos días. ¿Es lo mismo EPOC o cuál es la diferencia con enfisema pulmonar? ¿Qué es un enfisema, doctora? Sí, el EPOC abarca
un grupo de enfermedades obstructivas que incluye bronquitis crónica, enfisema y asma. Esas tres son las que se les llama EPOC. Y como toda enfermedad obstructiva, especialmente en el enfisema, la mayor parte de las personas fuman y son fumadores crónicos. No en Mm. todos los casos de fumadores se da, pero cuando se da, la mayor parte de las veces es secundaria esto. De manera tal que acá hay obstrucción porque hay destrucción de una parte de los alvéolos por el daño del humo. Entonces, estas personas son más susceptibles, primero por la enfermedad de base, porque los pacientes con enfisema tienen una gran parte, dependiendo del grado de enfisema, de pulmón dañado. Entonces, este tipo de personas vive con un tipo de enfermedad en la que cuando hay un virus que entra o cualquier agente agresor, solamente se va a defender el pulmón bueno. El pulmón sano ya está dañado, entonces si había un 70%, por ejemplo, de pulmón dañado, pues entonces vamos a tratar de recuperar el pulmón bueno, que sería un pulmón en un 30%. Ese pulmón afectado es el pulmón que vamos a recuperar. De Entiendo. manera tal que todos estos procesos obstructivos tienen el mismo mecanismo. Hay una obstrucción a nivel alveolar que impide que el aire salga y que difunde de manera adecuada para que haga un intercambio gaseoso de una manera apropiada. A ver, También se llenan de moco y de muchas sustancias que pues terminan obstruyendo más. creo que acabo de entender algo que yo ignoraba. Si entendí bien, cuando hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, yo pensaba que tenía que ver solamente con personas que tienen un pulmón dañado por fumar, pero me dices que no es así, que también personas Así que es. incluso nacieron con asma padecen un EPOC. Y la lógica es clara, ¿no? Es una enfermedad pulmonar que es obstructiva y que es crónica. Ahora, ¿por Ujú. qué tienes EPOC? Sí puede ser, porque a lo mejor una persona nació con un asma o por tanto fumar, ¿correcto? Sí, hay factores inherentes al asma. Hay un asma que no es alérgica, hay una predisposición genética efectivamente porque pues hay antecedentes de asma en la familia, y hay un asma que no es alérgica, no necesariamente el asma es por alergia. Y en cuanto al cigarrillo, hay otras causas que causan el enfisema. Está, por ejemplo, hay una deficiencia de una proteína que se llama antitripsina, que se ve mucho más en caucásicos y que también ocasiona enfisema. Entonces, en un 90% sí es ocasionado por el cigarrillo, pero puedes tener EPOC y que seas un paciente con bronquitis crónica y no necesariamente tienen el enfisema. Entonces, todo depende sobre qué fenotipo se le llame a la enfermedad y cuál sea el origen. Entiendo. Los Momento de tratamientos son visitar. completamente diferentes. Ujú. Gracias, doctora. Momento de visitar a nuestros especialistas. Gracias, doctora Lineda Maya Bermúdez, médico especialista en neumología. Que tengas buen día, doctora. Muchas gracias y mucho gusto. Mucho Gracias. gusto también. Muchas gracias.